Hoy vengo a recomendarles uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Hola, soy Eli y esto es Book Eater. Y hoy les traigo la reseña de este libro que me tiene encantada y es Azteca de Gary Jennings. Primero que nada quiero decirles que, en la reseña que les hice del mega haul que tuve en diciembre, enero, Azteca fue un libro que yo deseaba mucho desde hace varios meses y que cuando tuve la oportunidad de comprarlo como regalo de Navidad, sin duda lo hice. Además tuve la fortuna o la suerte de que ahora está esta edición que está súper bonita con este mural y sobre todo con esta tipografía. Todo está súper bonito. Y cuando salí de la tienda de libros, inmediatamente le quité el empaque y dije, vamos a ver en qué me metí. Y dije, oh por Dios, no solamente estoy leyendo 908 páginas, que es lo que tiene el libro, sino que también las hojas son así súper delgaditas, como de Biblia. Entonces dije, ay, a ver cuánto tardo en leer esto. Y fue como un poco como quiero acabarlo ya porque quiero darles la reseña y al mismo tiempo no quiero acabarlo, me está gustando mucho y estoy aprendiendo tanto. Y dije, bueno, pues ya, ¿no? O sea, llegó el momento donde lo terminé y dije, fantástico, ya podía poder darles la reseña. Y bueno, ¿de qué trata este libro? En esta novela, escrita por Gary Jennings, es una crónica o es la biografía de un indígena llamado Mistli, que es traducido como Nube Oscura. Toda esta crónica, toda esta historia se debe a que el rey Carlos de España le pide al obispo Juan Zumarraga información acerca de lo que está sucediendo en la Nueva España y quiere saber qué pasaba en este mundo antes de que llegaran los españoles a conquistar este nuevo continente, ¿no? Entonces el obispo manda a llamar a este indígena, que es de los pocos que quedan, que son personas mayores, ya que muchos de ellos murieron durante la conquista, si no a causa de enfermedades, sino tratando de defender los lugares donde residían. Entonces, Mistli, que en ese momento tiene como unos 60 años de edad aproximadamente, cuenta la historia de su vida, de cómo él nace en un lugar llamado Xaltoacán, y cómo es toda su vida ahí, es la relación con sus padres, con su hermana, con sus amigos, cómo él poco a poco va perdiendo la vista cuando es muy niño. No se queda totalmente ciego, sin embargo le cuesta mucho trabajo ver. Y cómo cuando crece su papá lo lleva a Tenochtitlán para que vea esta ciudad, y desde ese momento él se queda como muy impactado de lo que es esta gran ciudad, y dice que aún así va creciendo mucho más. A lo largo de su vida pasan varios sucesos que él los interpreta como señales divinas, ya que dentro de su trayecto de vida varias veces él cree que se le aparecen varios dioses o algún dios en particular, el que le da como una profecía de su vida, de lo que va a hacer de él, que debido a su problema de vista, él va a ser una persona que siempre diga la verdad, una persona como muy confiable. Aunque él le causa un poco de dudas, él agradece como esa profecía. Al mismo tiempo, él está muy interesado en esto que es la escritura-pintura, que es la forma en la que ellos dibujaban, y a través de ese dibujo transmitían una imagen, transmitían un mensaje, por lo cual pronto se va a un Calmec, que es una escuela donde se preparan cierto sector de la población, sobre todo los que son de clase más alta, y él se incorpora pronto con el Tlatoani Nezahualpili, y él es el que en su corte, él ahí aprende no solamente esta técnica y esta profesión, sino es que conoce cuáles son las costumbres de ese lugar, los ritos, la ceremonia y a ciertos dioses que ellos adoran, y además conoce cuál es la relación que tiene la Triple Alianza. Más adelante él se vuelve un campeón de guerra, y después, como un regalo, él se vuelve una especie de comerciante en Tenochtitlán.
bajo el mandato del Tlatoani Ahuizotl. Perdón que se me conjuntan un poco las palabras, pero me cuesta un poquito de trabajo a las ciertas. Y esta es una de las partes más interesantes del libro, como esta historia y este recorrido de él siendo este comerciante, ya que él, podemos decir que recorre varios lugares de México. Él recorre desde lo que es Tenochtitlán hacia Cuernavaca y luego todo el istmo de Tehuantepec, como él conoce esta parte de Chiapas, del estado de Veracruz, de Tabasco, de Yucatán. Obviamente no con esos nombres, pero les estoy diciendo la referencia para que así ustedes ubiquen un poco cuál es el recorrido que lleva este personaje y cuáles son todas sus aventuras y todo el trayecto, cómo él se casa, cuál es su relación familiar y cómo poco a poco van llegando ciertos indicios de los españoles, cómo llega un primer barco de náufragos a la costa de Yucatán y años más adelante cómo empieza a llegar una embarcación bastante más grande hacia la costa de Veracruz y con él llega Hernán Cortés. También conoce a varios personajes como son la Malinche en su caso, les comentaba con el Hueytlatoani Nezahualpilli, Ahuizotl, Moctezuma, Cuauhtémoc. Y hay varios personajes que tal vez ustedes ubiquen si conocen esta parte de la historia. Eso es una reseña a grandes rasgos de lo que sucede en este libro. Pero ¿por qué es un libro tan interesante? ¿Por qué les digo que es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida? Quiero decirles que Gary Jennings es un autor de origen estadounidense, pero él, para poder escribir este libro, vino a México a vivir 12 años. Nada más para conocer la historia, la cultura, conocer los vestigios de lo que quedó de esta cultura antes de que llegaran los españoles. Y lamentablemente el autor murió en 1999, por lo tanto no hay mucha información en internet de quién fue él y de dónde fue que tomó toda la bibliografía o qué fue lo que él investigó a los lugares a los que tuvo que ir para poder sacar toda la información de este libro. Porque este libro lo narra y lo describe de una forma como si él hubiera estado presente en el lugar, como si él hubiera estado en cada uno de estos lugares, porque lo describe de una forma tan detallada. Él escribe el personaje de Mixtli, detalla de una forma tan en particular, detalla el lugar donde nace, cómo es el clima, la temperatura, la vegetación, la fauna, la forma en la que la gente lleva la ropa, la forma en la que comen. Todo lo describe de una forma tan perfecta como si lo estuvieran viendo. Yo imaginaba todo el lugar, todas las plantas, porque da una descripción de forma tan detallada que no es tan difícil imaginarlo. Que yo creo que si lo hubiera encontrado una versión audiolibro, solo tendría que cerrar mis ojos y escuchar cada descripción y podría sentir que estoy ahí presente. Y siento que por eso me pasó con este libro. La forma en la que describe los rituales, la forma en la que describe cómo es la corte de cada orador, así lo nombra él, o bueno, más bien eso puede ser la traducción de Hueytlatoani, venerado orador, de cómo se comportan cada uno de ellos, de cómo es la relación con cada persona, de cómo son cada pueblo que él visita, porque esta es de mis partes favoritas, cuando él se vuelve este comerciante y va bajando y va describiendo cómo es tal persona, cuáles son sus costumbres. Todo está tan ricamente descrito que por eso yo les decía, no quería acabar este libro, me tenía tan entretenida, disfrutando cada página, me gustó tanto. Y una de las cosas que les quiero decir es que creo que hasta este momento, bueno, más bien yo siento que sigo siendo una persona muy ignorante en la cuestión de la historia de México, y sin embargo este libro para mí fue un sacudidón y fue un punch,
porque yo siempre consideré a la cultura mexica, a toda la cultura que había en el continente americano como un poco débil, incivilizada, bárbara, porque el hecho de que nos cuenten la historia de que los españoles vinieron a conquistar a México, vinieron a conquistar América, de que ellos trajeron lo mejor que había a nosotros, porque parecía que éramos tontos. Y cuando él describe cómo es la civilización antes de los aztecas, cómo él describe la civilización antes de que llegaran los españoles, para mí es un borrón, es borrar una idea falsa que yo tenía o que sentí que yo había aprendido, ya que en la escuela, por lo menos en la parte de México, siempre nos describen como, sí, o como una cultura sumisa o como una cultura débil por haber sido conquistados. Y él en alguna parte del libro habla acerca de lo que ahora conocemos históricamente como la Noche Triste, cuando Hernán Cortés es vencido por los mexicas y el personaje de Mixley dice, sí, porque ahora ustedes son conquistadores, porque ustedes escriben la historia, pero para nosotros fue un triunfo, porque Hernán Cortés llegó a matar a miles y a miles y a miles de personas, de niños, que había una cuestión de desigualdad muy grande en cuestión de armamentos, porque los españoles traían acero y metal y pues toda la cultura que había en este continente no tenía ese poder, entonces para ellos fue casi imposible defenderse. Y el decir la Noche Triste para ustedes, pues sí fue porque él perdió, pero para nosotros fue un gran logro porque nos pudimos defender por primera vez y de forma más justa de los españoles. Entonces, el conocer toda esta información, cómo era este mundo antes de la llegada de los españoles, me cambió mucho la manera de pensar. Hay muchas partes que todavía no sé qué tan cierto o no sean, pero por ejemplo habla mucho acerca de la creencia que incluso tenían los mexicas de cómo había llegado el pueblo azteca hacia lo que ahora es o lo que era Tenochtitlán, cómo ellos creían que habían llegado por una razón y cuando el personaje investiga es por otra totalmente diferente. Este mito del águila posada en un nopal, comiéndose una serpiente, como es un mito que lo cuenta. Toda esta información se me hace tan rica y tan valiosa, y yo creo que si nos hubieran enseñado por lo menos en la escuela nuestro papel más importante, el de no ser una civilización sumisa y conquistada, tendríamos un tipo de visión muy diferente de lo que son nuestros antepasados. En el libro puse muchas marcas, muchas de ellas más que pasajes o frases que me gustaron, rituales, de creencias, de nombres, de lugares muy específicos que me llamaron mucho la atención y que me dejaron muy sorprendida. Y es por eso que para mí este es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida, porque cambió mucho la perspectiva que yo tenía acerca de la cultura que había en, por lo menos la parte de los mexicas, de Tenochtitlán. Toda esta visión me da muchas ganas de conocer más de la historia de mi país y más de la historia de mi continente, que muchas veces en el libro le dicen al personaje de Mixley que nosotros éramos tontos o que los mexicas eran tontos por no haber descubierto la rueda y por no haber hecho carruajes y carretillas. Y ellos decían, no es porque fuéramos tontos, simplemente nosotros decidíamos cargar porque cargar nos hacía fuertes, nos hacía tener como condición física, nos hacía decidir qué teníamos que llevar y qué no teníamos que llevar. No es que fuéramos tontos, esa era nuestra decisión, hacer las cosas de cierta forma o de cierta forma no. Entonces, por eso este libro ha cambiado mucho mi forma de pensar con respecto a la cultura mexicana, por lo menos en esta parte de antes de la conquista. Espero que les haya gustado la reseña que les di de este libro, porque yo disfruté mucho leerlo. Sí se lo recomendaría a alguien que le gusta mucho la historia, a alguien que sí le agrade mucho esta parte de leer libros muy densos. Incluso creo que alguien que a lo mejor no esté tan acostumbrado a leer un libro tan denso, lo pueda leer a lo mejor en más
partes con más tiempo, pero no es un libro complicado de leer, está escrito de forma muy coloquial, muy sencilla. Incluso hay frases que están descritas en náhuatl o en algún otro dialecto, y el personaje Mixtli todo lo traduce al español o trata de hacer una asemejación a ciertas palabras, y es muy agradable leerlo. No es tan pesado con respecto a leerlo, es muy fluido, no es nada denso, no me costó tanto trabajo. Lo que me costó fue el volumen más bien, y tratarlo de leer lo más pronto posible para darles la reseña. Sin embargo, si alguien decide tomarlo con mucho tiempo, leerlo muy despacio a su ritmo, estoy seguro que lo va a disfrutar, de verdad. Eso es lo menos difícil del libro, la parte de la lectura es muy fluida, y a mí eso se me hizo muy agradable. Yo creo que por eso no desistí de este libro, porque si hubiera tenido otro tipo de narración, tal vez lo hubiera dejado ya hace mucho tiempo. Pero definitivamente lo disfruté, es un 10 de 10, siempre lo recomendaría a cualquier persona que esté interesada en historia, sobre todo en esta parte de Tenochtitlán. No sé, yo sé que y de la conquista, de saber cómo fue la llegada de Hernán Cortés a lo que fue la Nueva España y ahora es México. Muchas gracias por verme, gracias por recomendarme. Por favor, recomiéndame a todas esas personas que le gusten los libros, y nos vemos en el próximo video. Acuérdate de dejarle manita arriba. Nos vemos. Adiós.